Bienvenido, Gustavo. Hola, bueno, hoy Ya veo. con Daniel, mi hermano, le comenté que iba a estar en este live en Instagram y bueno, se sumó también, así que digamos, Bueno, ya tenemos se un va a dos por ampliar un uno. poquito, ahí va. Bueno, Tenemos dos muchas gracias invitados. por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Un poco nos gustó y nos sorprendió porque, digamos, no es un país que estemos presentes en Guatemala todavía, pero No, todavía no. es bueno que digo, poder tener, digamos, una charla contigo y poder contar, digamos, toda nuestra experiencia, un poco de Uruguay, de nuestra variedad Tanat, y bueno, nuestro vino, la bodega, la historia, y bueno, pero te dejo un poco ahí la conducción, que nos orientes un poco Gracias, por dónde, Gustavo. Sí, por la dónde idea, como paseamos. te mencioné, la idea es dar a conocer los vinos de Uruguay. Ciertamente es un país productor pequeño. Yo he probado sus vinos porque soy de Venezuela y los probé en Venezuela hace unos cuantos años. Entonces sí, los conozco la trayectoria de ustedes y quería invitarlos para que otras personas también las conocieran. Entonces, cuéntanos un poco la historia del vino en Uruguay en general, y cómo se llama, que entiendo que comienza con su abuelo. Bueno, la historia en Uruguay comienza, digamos, bueno, como toda América, digamos, la introducción de la vid a través de, digamos, como consumo de origen español, de la colonia, y después el vino para misa, etcétera, digamos, acompaña toda la historia de lo que es nuestro país, así los países de toda América, ¿no? En el tema particular, digamos, de lo que es Uruguay, que se empieza a entender como ya una vitivinicultura uruguaya, ya es a mediados del siglo XIX. Y como referencia, digamos, tenemos una persona, un viticultor de origen vasco, que era de apellido Arriague, que fue, digamos, el introductor de la uva Tanat, que tanto nos representa, digamos, en el mundo, que es una uva de origen del sudoeste de Francia, pero y muy cercana a lo que es el País Vasco. eh, bueno, digamos, así como mi abuelo cuando llegó a esta tierra quiso introducir variedades italianas porque eran las que conocían, los vascos traían su propio material, digamos, de tierra de origen y querían de alguna manera venirse acompañado de sus costumbres y de su vino. Lo cierto es que, bueno, esta bodega Arriague se estableció en el norte del país, o sea, nosotros estamos sobre, digamos, la parte sur, muy cercana al Río de la Plata, digamos, con una influencia, digamos, del río como mar, porque es el río más ancho del mundo, y muy cercana también, con mucha influencia oceánica, ¿no? Pero este viñedo se estableció en el norte, en un departamento que se llama Salto. Y como él introdujo el Tanat, digamos, en Uruguay, la uva empezó a hacerse conocida como Arriague. En realidad el término del ampelográfico como Tanat nos llegó un poquito o sea, cuando vinieron, digamos, ampelógrafos a visitarnos, dijeron, no, esto es el Tanat, porque la verdad que todo el mundo acá la conocía como Arriague, y una uva que de alguna manera mejoraba la calidad de algunas otras. Se usaba como corte, se usaba, digamos, y era una uva que tenía muy buena graduación, muy buenos polifenoles, digamos, era estructurada y de alguna manera, digamos, siempre ayudaba en el concierto de los otros vinos para hacer un blend, o etc.
Después, ¿En en qué en la momento historia, se convierte, en qué momento dejan de llamarlo Arriague y empiezan a usarlo como Tanat? bueno, nosotros identificamos así, en el momento que empezamos a traer variedades ya a fines del siglo XX, o sea, 1980, hay toda una reconversión en Uruguay, digamos, en las cuales se empiezan a plantar variedades o sea, de origen europeo ya, pero con selecciones clonales, digamos, ya plantas que estaban libres de virus, o sea, cuando hablamos virus, son virus que afectan a las plantas, Ujú. ahora que está de moda un poco el No un tema, corona. no un corona, pero son plantas que de alguna manera afectan las plantas, y bueno, entonces se hizo toda una pureza, una limpieza de los materiales originales en Francia, y por lo general se empezó a traer de viveros franceses, y ya esa variedad la empezaron las que venían ya de nueva generación, se la empezó a llamar Tanat. Y se le deja el término Arriague a las variedades que ya estaban instauradas en el suelo uruguayo y que, bueno, se fueron multiplicando con injertos hechos por los mismos viticultores, digamos, en el campo, digamos, pero ya con un material que era masal, que era un material, digamos, sacado directamente del viñedo y no, sin ningún tipo de selección. Que daba buenas características también, y ahora hay planes de poder hacer limpieza en material autóctono y poder trabajar sobre ellos, ¿no? Venía y daba un potencial y daba, digamos, daba una limpieza aromática y mayor graduación y vinos taninos muy dulces y menor acidez. A partir de 1980, por decirlo alguna, un montón de viticultores de avanzada, entre ellos estuvimos nosotros, empezar a traer plantas ya seleccionadas. Pero eso lo trajeron también Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, las típicas también europeas. Pero mayoritariamente el Tanat porque se la conocía y tenía muy buenas características en Uruguay. ¿Vos querías contar La, algo? ya entonces No, hablando un poco de la historia de ¿cómo se llama? De Pisano, que comienza con el bisabuelo que viene de Italia. ¿De qué parte de Italia es que viene? bueno, nuestra familia Pisano es originaria de la Liguria, o sea, y prácticamente, digamos, muchos de los italianos que se han establecido acá en Uruguay vienen del Piamonte, de la Liguria, por lo general, digamos, hay muchos italianos del norte, si bien hay del sur también, pero había como digamos, barcos que salían de Savona o de Génova, en aquellos momentos, en el caso de mi bisabuelo, también vino a fines del siglo XIX, pero nunca se estableció, vino varias veces, pero venían a hacer la América en la contraestación, y se volvían, inclusive hasta 14 veces vino y se volvió. Pero en el ¿Una vez al momento, año o varias veces al año? no, una vez al año, porque el viaje duraba, digamos, un mes para venir, un mes para volver. Sí, a veces pasaba, lo que contaba mi abuelo es que su padre vino como 14 o 15 veces a América, al Río de la Plata, en un periodo de más o menos 50 años. Wow. Probablemente el primer viaje lo hizo alrededor de 1870, no hay un registro, y venía a hacer la América era venir, estar 6 meses, hacer las cosechas en contraestación, cuando en Europa había nieve, acá era verano, y entonces volvían con plata, que eran campesinos muy pobres, ¿no? De repente al año siguiente volvía, o pasaban 2 o 3 años y no volvía, y de repente volvía, ¿no? Entonces él vio que era un lugar bueno, tenía 9 hijos, 8 hijos y una hija, la tía Marieta, que yo la conocí, la llegué a conocer, y, y él lo incentivó para el Uruguay, y vinieron todos menos uno que se quedó con la tierra allá en Italia, que todavía está en propiedad de los Pisano italianos, de una tierra muy
pedregosa, muy montañosa, ¿no? Y bueno, y todos los hijos vinieron y esos sí se dieron acá. No volvían. Solo el viejo, mi bisabuelo, volvía porque tenía su esposa, porque tenía su tierra, porque, bueno, y la última vez que vino fue en 1920 para el casamiento de mi abuelo, que mi abuelo había llegado en 1914 y en 1920 se casó. Y bueno, vino la última vez que vino mi bisabuelo fue en el 1920, y bueno, tenemos una foto que fue sacada en la oportunidad y gracias a que vino, ¿no? Y fue la última vez que vino, porque volvió, después ya no volvió más y falleció en Italia, ¿no? Y bueno, ahí hubo digamos, un trasplante de la familia Pisano, italiana, al Uruguay. Y todos los hermanos de mi abuelo eran viticultores, granjeros, plantadores de... hubo uno o dos que tuvieron alguna muy pequeña bodeguita que después no es que no prosperó, sino que no la siguieron, eran muy chiquitas, ¿no? Solamente mi abuelo que bueno, ya lo desarrolló más y bueno, después lo continuó nuestro padre y nosotros ahora, ¿no? Que sigue siendo una bodega muy chiquita para lo que es, digamos, Sudamérica, ¿no? Nosotros tenemos 30 hectáreas de viñedo y hacemos unas 350.000 botellas, que parece un número grande, pero no es nada. Es decir, comparado con lo que es Chile, Argentina, mismo Claro. Brasil, ¿no? Que tienen plantaciones de 200, 300, 500, hasta 1.000 hectáreas de un productor, ¿no? Entonces, bueno, todo en Uruguay es a pequeña escala. Su abuelo comenzó cultivando la uva, pero la vendía, no hacía vino. ¿Cuándo Bueno, y cómo se deciden hacer sus propios vinos? y bueno, eso era porque hacer vino era la consecuencia natural, porque cerraba todo el circuito. Planto la uva, hago el vino, lo vendo, o sea, no dependo de alguien que me compre la uva, ¿no? Y aparte valorizo el producto, ¿no? O sea, mi abuelo probablemente plantó la viña pensando en un día, cuando fuera posible, hacer vino. Digamos, él empezó plantando en 1916 y en 1924 hizo su primer vino, pero ya plantaban la viña como para hacer vino. Lo que pasa es que al principio, claro, no tenían capital y bueno, a él la vendimia de 1923, que fue muy grande, tuvo un buen resultado económico y ahí le permitió comprar los toneles, que todavía los tenemos, donde hizo su primer vino. Sí, eso leí que los tienen ahí guardados y como historia. Claro, sí, un poco, digamos, no, la gente los ve y dice, "Uy, siguen utilizando", bueno, en realidad no, los tenemos como parte, digamos, del museo, de la bodega, que si bien no es una bodega turística, pero bueno, digamos, siempre tenemos visitantes Y en o realidad lo usamos hasta hace, qué sé yo, 20 años 15 más. 20 años más o menos. Claro, claro. Bueno, yo llegué a entrar a los toneles, a limpiarlos por dentro, Claro. a sacarle crémor pero bueno, hoy la tecnología y un poco, digamos, de lo que es la microoxigenación digamos, y la elaboración del vino en contacto con la madera se hace, digamos, con barriles tradicionales de 225, que son inclusive más prácticos para el uso, para el trabajo, ¿no? Eso quería preguntarles cuando me contaste que entrabas, ya tú entrabas a esos toneles. ¿Cómo se incorporaron los tres hermanos a las labores de la bodega y cómo se incorporaron ustedes dos que son enólogos, ¿cierto? Los dos son enólogos de la bodega. No, el único enólogo es Gustavo y mi sobrino Gabriel, hijo de Eduardo. Yo no soy nada, yo simplemente soy, Desde la voz de la experiencia. yo soy el atrevido que mete la cuchara en todo, ¿no? Pero lo mío es autodidacta y experiencia. Sé hacer vino porque hice vino con mi padre,
Pero hacer vino también, digamos, es como un poco como nosotros nos sentimos como cocineros de vino, porque uno, Artesanos. sí, artesanos, pero también la cocina, es decir, a ver, mi mamá no estudió cocina y sin embargo cocina riquísimo. Y yo mirándola y viendo a mi padre cuando mi padre cocinaba, aprendí a cocinar. Y cocino y hago cosas muy personales, ¿no? Sin seguir recetas, ¿no? Y bueno, y el vino puede ser de la misma manera. Obviamente que grandes empresas con vinos industriales que necesitan homogeneizar la producción con grandes volúmenes, claro, trabajan de una manera mucho más, digamos, masiva, más industrial, lo cual no quiere decir que los vinos no sean buenos y que sean de buena, muy disfrutables. Lo que nosotros hacemos es, sin llegar al nivel de la de cocina casera de la mama, es decir, mantenemos el estilo de la familia. O sea, inevitablemente los vinos nuestros los produce nuestra cabeza. O sea, nos produce una historia en la cual nosotros, mi padre aprendió de mi abuelo, nosotros aprendimos de mi padre, y eso marca el producto y nosotros pensamos que es valioso, ¿no? Porque podemos ofrecer no solo un vino bebible, agradable, digamos, que le gusta al público, sino que también podemos darle nuestra impronta, le podemos dar nuestra personalidad, nuestra diferenciación, ¿no? Un poco, Muy bien, digamos, entonces. Sí, me este, decías. no, vi una pregunta ahí que realizaban Sí, sobre lo que las diferencias que encontrábamos nosotros entre los taná que se elaboran en Uruguay y los del norte argentino, me imagino que en Salta, en Cafayate. Y bueno, en realidad nosotros, yo creo que en cada región las variedades se expresan de distinta manera. O sea, nosotros tenemos una clara influencia de cercanía, digamos, con el Río de la Plata. Nosotros estamos en línea recta 25 kilómetros, o sea, y eso hace que justamente los climas sean más frescos. O sea, que muchas veces en lo que es, digamos, en la parte en Argentina, todo lo que es digamos, el cordón, digamos, que acompaña, digamos, a la cordillera, muchas veces se busca la frescura, digamos, buscando la altitud. En Salta tienen una buena altitud, pero acá lo que hay, digamos, también es una mayor humedad, digamos, que se concentra todo el año, o sea, tenemos lluvia, digamos, acá más o menos en promedio anda entre los 1.000, 1.200 milímetros anuales. Lo que hace característica, digamos, muchas veces con mayor vinos con mayor contenido de acidez, digamos, que aportan, digamos, frescura, probablemente no tengan un contenido, digamos, de alcohólico tan alto, o sea, el promedio, si bien el tanat tiende a, digamos, a dar buen grado prácticamente todos los años, el promedio anda en los 13 grados, entre 2,5 y 14, pero digamos, lo normal, digamos, son 13 grados para los tanat uruguayos. Y bueno, las características son eso, mayor frescura, digamos, hay taninos, pero los taninos maduran bien. En el caso de los tanat, por eso es un poco de que la variedad, no es que Uruguay eligió o nuestros abuelos eligieron el tanat por un tema de marketing, porque había que tener una variedad que no se identificara. Entonces son todas cosas que se fueron dando solas y si bien mi abuelo era italiano, se dio cuenta que el vasco que tenía la bodega enfrente, con la uva taná que había plantado, tenía mejor vino. Entonces, digamos, esas cosas se fueron dando en forma, digamos, natural. Y siempre decimos nosotros no elegimos el Tanat, sino que el Tanat eligió a Uruguay como su territorio, digamos, de expresión, con cierto tipo de expresión.
así como en Argentina se ha naturalizado mucho el Malbec, o en Chile Carmener, o otro tipo de variedades en regiones diferentes a las originales. Esa Es sería que un en poco la... general todos estos países, no, hace, en la época de los abuelos, nadie dijo, bueno, tenemos que buscar una agua emblemática, sencillamente se dio de una u otra manera. Claro, el caso del Tanat aquí por ejemplo, se plantó y hay algunas pequeñas plantaciones de Malbec hoy y hubo Malbec en el pasado, pero nunca prosperó, o sea, el viticultor nunca quiso más, tal vez porque no estaba obteniendo lo que él quería, o por diversas razones, son razones eh, de edad, de la uva, etcétera, ¿no? Sin embargo, en Argentina el Malbec se dio realmente, digamos, se expandió naturalmente, sin un plan, ¿no? Y bueno, acá, si bien son dos variedades que en Francia se plantan cerca, ¿no? En Cahors se planta Malbec y se planta Tanat, en el sudoeste de Francia se planta Tanat junto con otras variedades, se comportan diferentes. Por ejemplo, y cuando nosotros nunca buscamos pensar en qué tanate es mejor. Se está plantando tanate en Brasil también ahora, Bolivia. en Bolivia y en otros países se está plantando tanate. Tal vez un poco porque Uruguay lo levantó un poco en el mundo, lo hizo conocer, porque claro, en Europa no se lo conoce varietal. Se habla de Madirán, se habla de Irulegui, se habla de Cahors. Entonces, la uva que está en esos vinos no destaca, ¿no? Y sin embargo, acá se conoce por el nombre de la uva justamente porque prácticamente, si bien hay regiones diferenciadas, no hay regiones delimitadas, ¿no? Digamos, o recién se está comenzando eso, ¿no? Entonces, como bien decía Gustavo, nuestro abuelo no eligió el Tanat lo eligió a él, porque él veía que los vecinos hacían, él cuando comenzó empezó a plantar las variedades italianas del Claro. norte, Nebbiolo, Bonarda, Barbera, las que él consideraba que eran mejores uvas. Sin embargo, rápidamente esas variedades no se plantan casi en Uruguay, no prosperaron, dan vinos demasiado ligeros, con menos interés, y sin embargo el Taná, él vio que los vecinos hacían buen vino con Taná, vamos a plantar Taná, que en aquel momento se lo llamaba Arriague, ¿no? Ahora, Uruguay y Pisano no son solamente Tanat. ¿Qué otras uvas cultivan ustedes? Bueno, nosotros tenemos un poco, yendo a una pregunta que nos hiciste inicialmente, cómo fue que nos fuimos incorporando. Digamos, nosotros hoy, junto conmigo, trabaja, digamos, en la bodega Gabriel. Y la bodega está al lado de la casa, digamos, paterna. O sea, hay un patio, digamos, en el cual vive mi madre en la casa todavía, ¿no? Y entonces andan los hijos de Gabriel. Ahí anda caminando mamá. Este, este, Invítenla. claro, los hijos de Gabriel, que tienen 5 y, digamos, y 2 años, andan caminando, andan en el patio. Entonces, prácticamente, el tema de vivir en el viñedo y estar viendo, digamos, el trabajo de nuestra vida, es algo natural. Entonces, nos fuimos, yo creo que todos nos fuimos incorporando sin darnos cuenta, desde que nos nacimos jugando en el patio de la casa y al lado de la bodega. Entonces, sí es cierto que en determinado momento mi padre, digamos, empieza a abrirnos camino, don César, y Daniel, que es el mayor, fue un poco el que
digamos, empezó, digamos, todos pasamos de ir, de estar, digamos, en el viñedo, de estar lavando botellas, de estar entrando en las piletas para lavar o para sacar el orujo, para pensar, todo eso, todo lo vivimos. O ir al reparto, íbamos al reparto a entregar, en aquel momento también al inicio vendíamos en damajuana de 5 litros, o sea, íbamos a casas y le entrábamos a las cocinas porque teníamos clientes particulares y la señora decía, no, dejan la damajuana ahí, y también teníamos, digamos, lugares que eran de venta al público, ¿no? Y buenas cosas las fuimos incorporando, y nuestro padre nos fue cediendo, primero Daniel, después Eduardo, que actualmente atiende la parte de administración y viñedo, y después yo, que estudié enología, y hoy estoy con mi sobrino en la parte de la bodega. Pero Daniel, o sea, todos pasamos por todo, o sea, así como Daniel está encargado de la parte del área de exportaciones, yo también he ido a ferias internacionales, Eduardo, o sea, un poco el secreto es que acá todo el mundo sabe hacer un poco de todo, entonces, todos nos cubrimos, si alguno se va a vacaciones, esto sigue funcionando, ¿no? O sea, nadie... Sí, o sea, pasaron de jugar en los viñedos a trabajar en los viñedos y la transición fue muy suave porque fue parte de toda su vida. claro, es algo natural. Y tanto es así que muchas veces nos preguntan, digamos, para nosotros es algo, eh, muchas veces no entendemos como lo llama hoy agricultura familiar, el vivir en el lugar donde se trabaja y se cultiva. Entonces, eso hace también, digamos, a que lo que nosotros produzcamos, como vivimos en medio de eso, sea muy natural y muy sano, porque, digamos, estamos en pleno contacto. Entonces, digamos, somos muy conscientes de todo lo que es el medio ambiente porque vivimos en el lugar. Muchas veces hacemos ese tipo de comparación más allá de un discurso, digamos, totalmente correcto, digamos, políticamente correcto, es la realidad. O sea, nosotros vivimos donde... entonces, y bebemos el vino y nos interesa, digamos, que, o sea, la gente que trabaja con nosotros se sienta parte de la familia. Y bueno, desarrollamos también un sistema, digamos, que ahora se está tratando de certificar, digamos, o sea, fuimos prácticamente los impulsores, que se llama Producción Sustentable Integrada, digamos, en el cual, sin llegar a ser, digamos, un cultivo orgánico, maneja mucho de los parámetros, digamos, y es un uso racional de todos los medios para, digamos, lo que es el cuidado, digamos, del medio ambiente, del personal que trabaja, o sea, del producto, sí, de la sanidad del consumidor, protegiendo al consumidor. O sea, no es un parámetro de marketing porque nosotros no lo detallamos en nuestras etiquetas, ni hacemos propaganda por esa, porque queremos que esto de alguna manera, digamos, no pase a ser un discurso y después atrás haya nada. O sea, nosotros queremos que esto esté certificado, esto es un trabajo en conjunto con varios otros productores y posiblemente, digamos, se incorpore el INAVE, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, para dar un marco en el cual sea, digamos, una declaración seria. Entonces, digamos, poder, digamos, llegar al consumidor, que el consumidor sepa que lo que se le está diciendo en la etiqueta es real. Y creo que en Uruguay, digamos, ha sido siempre un diferencial, o sea, porque muy tempranamente acá se formó un instituto, digamos, en el cual intervienen los productores y, por supuesto, el Estado como ente regulador, y de alguna manera ha hecho, digamos, marcado pautas, digamos, para que la producción nacional de vinos sea tomada en forma seria. Y por eso hemos crecido a nivel también de confianza, digamos, entre los consumidores internacionales, digamos, por ese marco, ¿no? De poder, digamos, saber que es un producto genuino. O sea, acá hay controles bastante estrictos en todo lo que es, digamos, la producción. Inclusive, digamos, mucho más que en otros, inclusive que en alimentos. Entonces, somos muy regulados. Entonces, bueno, todo eso hace que digamos,
Uruguay sea un diferencial en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué Uruguay, un pequeño... esto es un poco de cómo hace Uruguay para meterse en los campeonatos mundiales siendo 3 millones de habitantes. Y bueno, algunos decimos, bueno, acá hay un proyecto a largo plazo. El maestro Tavares. Claro, acá se reproduce lo del maestro Tavares en el caso del vino también. Hay mucho trabajo de años en consolidar eso. No ha costado, digamos, mucho esfuerzo, pero bueno, estamos cosechando de alguna manera lenta los frutos, ¿no? Hay una pregunta ahí que preguntaban sobre el vino ícono, ¿no? En realidad, nosotros tenemos varios íconos porque generalmente las bodegas tratan de dividir sus vinos en líneas, como que las estratifican y como que una bodega hace, digamos, bueno, hace el vino que le llaman entry level, que sería el básico, después hacen el estate, que sería el de la propiedad. Y nosotros hemos ido creando vinos y nos hemos visto un poco forzados por esa tendencia mundial a irlos colocando en determinadas franjas, pero nuestras franjas no son las de las bodegas internacionales, sino que son internas de la bodega. Hay algunos van más que nada con los estilos. Este vino que yo probé, que le di un besito hoy, por casualidad lo miro y miren para dónde va este vino. Si venderemos en lugares, si no podremos vender en Guatemala, si estamos vendiendo, a ver si se ve Es que la cámara está al reverso, entonces se ve invertido. Se ve al revés. Se ve al revés. Bueno, en el sticker que hay ahí atrás, dice que la importadora es de Malta, la isla de Malta. Es que eso es una de las cosas que le iba a preguntar. Ustedes son una bodega pequeña, pero exportan a 45 países. Hoy y a entiendo 48. A 48, y entiendo que ustedes tienen 20 años yendo a ProWine. Sí. Entonces, desde hace mucho tiempo ustedes han tenido una visión de hacer llegar sus vinos a todo el mundo, a pesar de que la producción es pequeña. Claro, lo que pasa es que nosotros apostamos a... nuestros vinos no son caros, entre comillas, por ejemplo, porque la gente piensa, entonces como son una producción pequeña, artesanal, tipo un chateau francés, tienen que ser caros. No, digo, no son, no guerreamos con el precio por abajo con las grandes bodegas productoras, pero tampoco nuestros vinos están en niveles tan altos. El promedio de nuestros vinos, lo vamos a decirlo en precios internacionales, está entre 15, 20, 25 dólares la botella, que son precios accesibles. No son de 10, no son de 5, porque eso queda para bodegas que tienen millones. Bueno, una persona me escribió desde Miami ayer porque quería estar preparado para el live de hoy y me dijo que consiguió el RPF en $20. Sí, 20, 22 acá en Miami y en Estados Unidos. Y bueno, en Europa está a 20 euros más o menos. O sea que ese es de medio para arriba a alto. O sea, ahora, ¿qué sucede? Nosotros, como te dijimos, muchas variedades. Siempre tenemos mezclas con Tanat. Este vino es uno de los vinos que es un Tanat Syrah con Viognier, que es un vino seductor. A mí, cuando Gustavo abrió la botella, estábamos ahí a medio metro y el aroma nos inundó. El Syrah es muy aromático, el Viognier también. Pero yendo al señor ahí que Dioniso vino, creo, que de Brasil, no sé, o alguien de Brasil. Los han saludado 3 veces de Brasil, así que deben ser muy conocidos allá. O sea, nuestra línea más vendida es esta, RPF, que es la Reserva privada de familia.
acá tenemos Tanat, tenemos Petit Verdot, tenemos O sea, varietales, pero son en reserva. En reserva con 12 claro, meses de barrica. Claro, con crianza en barrica. Pero un poco nuestro vino ícono somos nosotros mismos. Ahí va a salir al revés, pero acá dice Pisano Arrechea. Pisano, nuestro padre, y Arrechea, nuestra madre, vasca. O sea, somos mitad italiano y mitad vasco. Tenemos corazón italiano, romántico, y cabeza dura vasca, ¿no? Entonces... Tremenda combinación. Bueno, es que en Uruguay la vitivinicultura está en general en manos de italiano con vascos o vasco con italiano. Prácticamente no hay productores alemanes, portugueses, franceses, mínimo, ¿no? Es decir, casi todos los productores de vino son o muy italianos o muy vascos o blends como nosotros, ¿no? Exacto. Y bueno, yo voy a tratar de hablarle rápido de este vino, ¿no? Porque yo me extiendo a hablar, y este vino... Bueno, Daniel es el que se encarga un poco de yo la soy venta. el que hablo. Yo no se encarga de la venta, yo soy el que elaboro, pero él Perfecto. puede explicar cómo se elabora. Cada quien con sus virtudes. Es como yo le decía, yo no soy nada, yo lo único que hago es hablar, ¿no? Entonces, y la gente compra, ¿no? Bueno, este Pisano Arrechea es un Tanat que es de 2015, y este vino estuvo 18 meses en barrica, que ahí preguntaron cómo era el método de elaboración, y este vino a nosotros nos refleja 100%, porque lleva nuestro nombre completo, nuestras dos genéticas, y es un vino de Tanat, pero que se hace mezclando. Nuestro mejor Tanat no es un single vineyard, sino que lo que buscamos es que las mejores uvas de los años que se hace, que no se hace todos los años, se ponen en barrica. Después el corte, Gustavo nos presenta una opción a toda la familia. Prueba, no hay un sentido de marketing. Acá hasta mi mamá prueba, mi señora, la señora, todo el mundo prueba, y hay como una competencia. Nos presenta 3 copas, 1, 2, 3, bueno, ponele que gana el 3, y después él presenta una nueva versión de ese vino que ya no se llama 3, ya se llama ABC, con diferentes... Entonces va reflejando... es un corte de barrica, o sea, lo que vamos es... todo este vino pasa por barrica, o sea, son selecciones de Tanat en años particulares. La primera cosecha fue en el 2000, y después 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2011, y ahora estamos en el 2015. O sea, se saltearon varios años que ese Tanat no llegó al nivel de exigencia que nosotros pretendemos para un Pisano Arrechea. Ese vino, digamos, como hay preguntado a Dionisio, si se hace, digamos, prefermentativa, nosotros le hacemos maceración prefermentativa en todos nuestros tintos, desde el más sencillo, digamos, hasta el más, digamos, complejo. Eso para nosotros es un sello de Pisano, digamos, de hacer la maceración, digamos, en frío, del jugo, digamos, en contacto con la cáscara. Y muchos de sus vinos, muchos vinos de ustedes tienen fama de larga guarda. Por ejemplo, el RPF, he visto botellas de gente abriendo botellas muy viejas. ¿Y qué potencial de guarda tenemos, por ejemplo, en el RPF? Y mirá, yo todavía lo estoy descubriendo, porque en realidad vinos antes del 2000, nosotros tuvimos nuestras primeras barricas en el 1998. Y tenemos RPF, que eran selecciones de viñedo, desde el 92, 94. Sí, 94 fue el primer año. 94. Y yo he abierto y todavía están vigentes. O sea que nosotros estamos apelando a la capacidad de guarda de nuestros Tanats. Es algo asombroso. Inclusive acá en Uruguay, una de las características en estructura es la longevidad de nuestros vinos. Yo subí una foto, no sé si la vieron. Abrí un Cabernet Franc
de el 2005. Estaba incluso un rosado. Entonces, son esas cosas que digo, a mí me llama, porque yo, digo, me acuerdo que fue una vendimia, ¿no? Y bueno, entonces nosotros estamos aprendiendo en la guarda, y yo pienso que la primera cosecha de Pisano Arrechea, que fue del 2000, y yo pienso que tiene por lo menos 5 años más, o sea que estamos hablando de 25 años. A ver, 25 años creciendo, pero el vino, si llega a su meseta, no quiere decir que tiene fecha de vencimiento, ¿no? Tal vez 25 años, 24, 26, 27, uno nunca sabe eso. La única forma, si uno quiere saber eso, es probar una botella cada año de ese mismo vino y ver cómo va evolucionando. Entonces, probé una hoy y digo, el año pasado estaba mejor. Entonces, ahí llegó al punto culmine, máximo. O esa botella, pero si el año que viene pruebo otra y veo que también ya está bajando, bueno, ese vino duró 25 años, pero lo puedo tomar los próximos 10 años, que va a estar bueno igual. Es decir, no es que se va a morir, ¿no? Estos vinos, a ver. Bueno, quiero saludar un montón de amigos que han saludado ahí. Sí, bueno, desde Francia quiero varios. mandarle un abrazo a Jean-Philippe, a Martín, a un montón de gente. Inclusive tenemos ahí una fiel seguidora en Guatemala que te mandamos un abrazo y la estamos esperando. ¿Y cuál es? Porque yo vi una amiga también que tenemos que se llama Karina de la Vega o K de la Vega. Sí, también saludó por allí. También. Pero ella está en Honduras, ¿no? Puso ahí. Ah, capaz que me equivoqué. No, digo, sí, está en Honduras. En Honduras, sí. Perdón. Centroamérica. Centroamérica. Bueno, sí, bueno, es como nosotros, somos Uruguay, Paraguay, somos todos lo mismo, nos dicen en Europa, ¿no? Uruguay, Paraguay están al lado. Perdón. No hay problema. No, también nos mandan saludos de Minnesota. Nos mandan de Minnesota también. ¿Verdad? Bueno, if you are a free spirit, Brent, you are my brother. Bueno, y un poco, digamos, para resumir un poco del Pisano Arrechea, pero soy de Guatemala y vivo en Honduras. Algo de Guatemala había. Voy a concentrar un poco. Entonces, por eso, un poco lo que explicaba Daniel. Este es un vino en el cual ponemos el tanán, ese montón de barricas, seleccionamos cuáles son las barricas una vez que el vino ya tiene la evolución en la barrica, cuáles son las que nosotros vamos a utilizar en ese corte de Pisano Arrechea. La crema de la crema de la crema. Y ahí se empieza a armar de alguna manera, digamos, distintos blends. Y es el único vino en el cual participa toda la familia. A veces no estamos todos porque a veces las condiciones, pero viene la señora Daniel, después viene la señora de Eduardo, yo qué sé. O sea, tratamos que sea lo más amplio y lo más representativo. O sea, es un vino democrático porque acá en la degustación y la selección participa todo el mundo. Después se elige el que yo quiero, pero lo importante es que todo el mundo quede... No, mentira. No, gracias por participar. Tomo la opinión, digamos, de todos, para de alguna manera, digamos, sentirme respaldado en ese sentido. Entonces, más allá de que si estuvo 18 meses, si es la mejor tanada de ese año, lo importante es que, digamos, de alguna manera es la elección de la familia porque lleva los dos apellidos. Y eso lo es la tradición. Aparte también se transforma en una fiesta, y es una oportunidad de juntarnos, y que todo el mundo se sienta de alguna manera partícipe, y no es que, bueno, la opinión de todo el mundo vale. Hay opiniones que digo, no incidentes, pero bueno, lo interesante es eso, ir viendo también el crecimiento de ese vino, tiene un aspecto filosófico también, digamos, es el vino de la familia. Claro, más que la crema de la crema que vi que pusieron ahí, esto ya es el queso parmesano, ¿viste? Esto va bien con el queso parmesano, porque es un vino que tiene amor adentro. Entonces, cuando uno lo prueba,
se emociona. Y hay muy pequeña producción porque no es un vino para hacer plata, ¿eh? No es un vino comercial, se hacen 5 o 6 mil botellas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es un orgullo tenerlo, lleva el nombre de nuestro padre y de nuestra madre, de la familia, y nosotros acá intentamos mostrar más que lo mejor, es decir, nuestra personalidad y nuestra familia. Ustedes son una bodega pequeña de nuevo, exportan a muchos países, pero tienen una gran variedad de etiquetas. O sea, no estamos hablando ni siquiera de 5 etiquetas, creo que son una veintena de etiquetas. ¿Eso no les da más trabajo a ustedes y les complica la vida? Bueno, en realidad ya elegir, digamos, la profesión de enólogo es complicarse la vida, digamos, porque, digamos, uno podría hacer con la dedicación y el tiempo y el amor que uno le pone a esto, digamos, lo interesante es que es muy apasionante entrar en el mundo del vino y estar y ser de alguna manera creador, digamos, en realidad somos creadores todos, porque está el que está en el viñedo, está en el diseño de todas estas etiquetas participamos nosotros. Todo, O sea, no tenemos una agencia. No tenemos agencia de publicidad. Digamos, entonces, de alguna manera, los textos que están escritos acá atrás los escribe Daniel. O sea, todo también, escribimos todo. Entonces, digamos, de alguna manera es un todo. Y un poco por la cantidad de etiqueta, es que un poco lo que nosotros te explicamos, que fue un poco la reconversión en los 80, 1980, en principio dijimos, bueno, nosotros queremos, sí, está el Tanat y el Arreaga, y bueno, pero queremos probar de todo. Empezamos a plantar y teníamos una colección de variedades acá que probamos y hoy tenemos, bueno, variedades plantadas, pero que fueron fruto de alguna manera de haber seguido y de haber comprobado que esa variedad se adaptaba y que nos daba vinos interesantes. Y un montón de variedades que implantamos que no desarrollaron o no nos resultaron. Y teníamos plantado 4 filas yo qué sé, de algunas variedades, como yo qué sé, Grenache, Garnacha, tuvimos Riesling, tuvimos Gewürztraminer. Algunas marcharon, otras no. Entonces, algunas las desarrollamos. Claro. Por ejemplo, digo, una cosa rara que tenemos nosotros es que hasta donde yo sé, tenemos el único el único torrontés no argentino del mundo. Yo sé que hay algún torrontés en el sur de Bolivia. En Brasil hay uno. Puede ser que ahora hay uno, pero nosotros hace 40 años, acá empezó a entrar torrontés importado de Argentina, porque la economía se empezó a abrir, qué sé yo, y la gente le encantaba porque están aromáticos. Bueno, vamos a plantar torrontés, pero no había en Uruguay. No, los viveros nos decían, no, eso acá no. Y es algo que no se puede, o sea, no se puede cortar. Es una variedad, digamos, de alguna de cruzamiento que se ve espontáneo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tenemos amigos en Argentina, productores, los comunicamos y nos dijeron, dice, no, torrontés, ¿cómo vas a plantar torrontés en Uruguay? Hablando en argentino, ¿no? Y en mendocino. Y entonces me dice, ¿pero por qué querés torrontés? Y bueno, porque torrontés acá hay un posible mercado y queremos, bueno, entonces nos fuimos a Argentina y nos consiguieron sarmientos de torrontés que los trajimos de contrabando en la valija del auto, los plantamos y acá en Uruguay es una práctica que hacen muchos viticultores y fruticultores en todo el mundo, ¿no? Y lo declaramos en el Instituto de Vitivinicultura porque no estaba prohibido traer material vegetal en aquel momento, ¿no? Y bueno, pasaron 5 o 6 años y después vino la prohibición de pasar material vegetal por la frontera, por las enfermedades, etcétera, y quedamos en Uruguay con el único torrontés de Uruguay legal, que está declarado en el Instituto de Vitivinicultura. Si alguien tiene, es porque lo trajo de contrabando y no lo declaró, y perfuma algún vino, o nos robaron la poda a nosotros, pero no lo pueden declarar, porque dice, ¿de dónde sacó eso? Si el único que tiene es Pisano y nadie lo puede tener. Pero es un vino, hablando un poco del terroir,
que es el torrontés riojano, ¿no? Que lo fuimos a buscar a Chilecito, a la provincia de La Rioja, con Gustavo en el año 1980, y acá se comporta totalmente diferente. Todavía sigue estando el viñedo en La Rioja, yo estuve hace como 4 años, y La Rioja son vinos potentes, pesados, digamos, muy aromáticos, es decir, el clásico torrontés del desierto, ¿no? De clima caliente. Bueno, acá, al lado del mar, clima calcáreo, un suelo, un clima marítimo con un suelo calcáreo, medio como el suelo de Borgoña, ¿no? Es decir, mucho pH, mucho pH alto, básico, te da un vino ligero, muy floral y, digamos, y delicado, ¿no? Eso es el terroir, ¿no? Entonces, ¿por qué también tenemos tanta variedad? Porque como tenemos importadores pequeñísimos, no le podemos vender, por ejemplo, yo qué sé, 2.000 o 3.000 botellas de Tanat, pero sí le podemos vender 300 botellas de Torrontés, 400, 500 de Tanat, 300, 400 de Petit Verdot, y no lo saturamos. Si tuviéramos una sola variedad, es decir, bueno, es la variedad de Uruguay, pero puede consumir o demandar un número limitado. Entonces, nosotros generalmente vendemos en gastronomía o en comercios de vino, aunque también tenemos venta en algunos supermercados o cadenas, como en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos en una cadena gigantesca que se llama Total Wine and More, y estamos por todo Estados Unidos. Y que es una cadena solo de vinoteca, ¿no? Vinoteca, sí, ahí ¿no? fue donde compró la chica esta que les mencioné en Miami, del RPF. Yo me imaginé, es muy grande, pero ¿qué pasa? Como Uruguay y Pisano es poco conocido, el público no demanda tanto. Si bien es un cliente importante para nosotros, yo le decía, ¿por qué nos compran ustedes? Dice, porque claro, ustedes necesitan volumen. Dice, no, nosotros queremos tener origen de vinos de todo el mundo. Y ustedes son de Uruguay. Lo más personal que nos ha gustado no es un estilo internacional. Nosotros tenemos estilo internacional en Argentina, en Chile, en Australia, en Sudáfrica, y de Uruguay lo que queremos es origen. Lo mismo nos pasa en Inglaterra, que le vendemos a un supermercado que se llama Marks y Spencer, que le vendemos un Taná, y cuando nos quisieron comprar le dijimos, no, pero nosotros no tenemos volumen para supermercado. Ni volumen no, ni precio. Ni precio, tenemos ni precio ni volumen para supermercado. Y bueno, pero sí, no se asusten porque nosotros no queremos ni volumen ni precio. Queremos la frutilla en la torta, queremos origen porque queremos tener algo que otros no tengan. A su vez, en Francia vendemos en gastronomía alta, como Alain Ducasse, como Joël Robuchon. Estamos ahí en Inglaterra, en muchos lugares estamos en una gastronomía que yo no puedo ir a pagar ese restaurante, ¿no? Digo, me siento en ese restaurante y me fundo, ¿no? Pero vendo el vino ahí, ¿no? Sí, que es lo importante. Y eso es muy importante. Pero en ese lugar vendemos estos vinos, como el Pisano Arrechea, como el RPF. Bueno, en Alain Ducasse tienen el RPF Pinot Noir nuestro, el Tanat. Entonces, Uruguay nunca, como que nuestros importadores nunca nos piden de más. O sea, nunca hemos estado. Es decir, el negocio de lo bueno, poco. El negocio nuestro es, de a granito come la gallina y al final se llena, ¿no? Muy bien, Daniel. No es una cosa... Perdón. Les quería decir que se nos va a acabar el tiempo en 2 minutos. Quería comentar 2 cosas para los que los están conociendo a ustedes. Ustedes siempre han transmitido para mí, que los vengo siguiendo desde hace tiempo, una imagen alegre e irreverente, y que eso se proyecta en los vinos, y que por primera vez que estoy conversando con ustedes, lo estoy confirmando como personas también. O sea, que no es una pose, no es una fotografía, es la realidad. Y lo otro es, ustedes están en un cuarto, y yo invito a la gente a que los siga a ustedes en Facebook y en Instagram y vean los invitados que ustedes reciben en ese cuarto, que tienen mucha historia, y yo quiero estar allí en ese cuarto. Algún día voy a estar en ese cuarto tomando vino con ustedes.
Estás invitado, por supuesto. Y bueno, y este cuarto que decís vos es el cuarto de la familia, porque, digamos, de alguna manera es una mesa larga, digamos, en la cual no. ¿Podemos girar? No. No, va a quedar medio raro. Y bueno, nosotros de lo más lindo que nos da el vino es hacernos amigos. Claro. Y tenemos amigos en todo el mundo, y bueno, muchos nos han saludado de todas partes del mundo, y bueno, eso es lo que uno se lleva. Lo que uno se lleva Claro. es eso, digamos, Sí. tener muchos amigos y poder compartir el vino con los amigos. Si nos agarra el vino, la plata va a quedar acá y los amigos se van a ir con nosotros. Ahí preguntan dónde se consiguen en Panamá los vinos de ustedes. En Panamá en una época estuvimos, ahora no tenemos, estábamos con Felipe Mota, en una época, pero después ellos como que estaban medio complicados y no sé qué. Y Estamos ya no en más. Costa Rica. estamos en Costa Rica, estamos con Florida. Sí, Florida, sí, es una importadora grande que distribuyen cerveza, y son de los más grandes en Costa Rica, y yo le decía, ¿por qué si son? ¿Por qué? Y no, porque de Uruguay, digo, hay bodegas más. No, de Uruguay queremos así, la crema de la crema o el queso, que somos nosotros. Muchas gracias, Daniel y Gustavo. Invitación. Muchas gracias. Son bienvenidos todos por acá, algún día turismo, pero a los amigos los recibimos con mucho cariño. Cuando pase el malón, cuando pase la tormenta, los esperamos por acá. Gracias, bueno, vamos a brindar, Daniel. Salud. Salud por todos los amigos. De todo el mundo y los que van a llegar. Bueno. Un abrazo para todos. Marijol. Un montón de amigos. La verdad que les agradezco que nos hayan venido a ver, aunque sea por este medio. Y qué papelón que no me afeité hoy, ¿viste? Es que bueno. No estaba planeado. No estaba programado. No estaba programado, Daniel. Como dije, un 2x1. 2x1. Bueno, salud. Hasta luego. Que pasen muy bien.